¿Cómo estamos, mi gente? Soy Manuel y estamos hoy aquí para traer un vídeo bastante importante. Bueno, hemos conseguido, después de mucho sufrimiento y muchas horas de ansiedad jugando Tierra de Sombra, ese cofre de piso 135, como podéis ver aquí. Tenemos por aquí, bueno, a cofre por nivel que teníamos el top en 106, pues tenemos unos cuantos para abrir, pero lo más importante de esta recompensa sería... Por aquí lo tenemos, nuestro selector de PC. Un cofre que nos dan en el piso 135. Piso 130 son los 75 fragmentos que estáis viendo. Bueno, por ahí tenéis una guía de los materiales que conseguís. También hemos sacado del piso 110, me parece que era el Mega, ¿vale? Muy valioso. Y bueno, no vamos muy sobrados de equipo, pero lo hemos conseguido. Y os voy a traer una pequeña guía de cómo hemos conseguido este objetivo bastante difícil del juego. Uno de los retos, creo, más complicados del juego. Pues bueno, vamos a estructurarlo en unos cuantos pasos. Son 5 pasos y vamos a ver un poco los niveles. Y bueno, para empezar, en equipos he necesitado, porque además no nos han sobrado muchos personajes. En total tengo 42 personajes contando categoría 3 y trascendidos completos. Y personajes en categoría 2 tenemos 165, de los cuales unos 20 podrán ser nivel 70. Y bueno, categoría 1, 33. Y por aquí vamos a ver un poco qué tenemos. Pues eso, no nos vamos a andar mirando personaje por personaje, pero bueno, en 70 ya veis que tenemos ahí 16 y otros 6, 22 más o menos. El resto de personajes todos están en nivel 60. Tengo todos los personajes en T2 nivel 60 y bueno, por aquí, Orden Negra y demás la tengo sin subir. Y luego tenemos otros 12-13 personajes que están en T1. 5 estrellas, por ahí vemos a Juggernaut, a Weapon X. Y bueno, pues esto es un poco los equipos que tenemos. En total han sido eso, 42 personajes trascendidos y 165 personajes en T2, de los cuales no nos ha sobrado gran cosa. Si entramos aquí a ver un nivel, esos son los 6 personajes que me han sobrado. He llegado muy justo. Y bueno, hemos gastado hasta... pero todo. O sea, absolutamente todo. Personajes, bueno, ya no aparecen aquí, pero los personajes de una estrella y demás, todos los hemos gastado. Vale, en total habremos hecho un gasto de unos 30 millones. Diréis, ¿en qué? Pues bueno, algunos personajes hemos tenido que ir mejorándolos para poder pasar niveles con ellos. Equipar Urus, en algunos casos, pues mirar, equipar y amplificar, incluso sacarles equipos de ISOs a algunos personajes que no son muy buenos. Pues al final ha sido un coste en oro de unos 30 millones. Más tener en cuenta materiales. Urus que hemos tenido que equipar, 4 o 5 estrellas, incluso a personajes en T3 y 2.5 también hemos tenido que equiparles Urus de 5 o 6 estrellas para que lleguen a hacer ese poquito más de daño para ese segundo que nos va a faltar en algunos niveles. Y bueno, esta es otra de las cosas importantes, tener en cuenta que mínimo 30 millones de dinero os van a caer. Otra de las cosas importantes a tener en cuenta, antes de cagarla, que yo ahí tuve unos niveles con dificultades, es tener en cuenta que los personajes que estén equipados con regeneración y demás tienen mucho aguante, pero en estos modos lo que necesitamos es daño. Por mucho que digas es un personaje en T3 y demás, se me quedaron muy cortos y sufrí mucho para poder gastarlos en un nivel 100, 100 y pico con ellos. O sea, no es recomendable guardar este tipo de personajes. Luego, bueno, a Sanchi, por ahí lo vais a ver, también le costó. No sé si su nivel lo pasé con 2 segundos de tiempo o algo así. Y eso que tiene una autoridad. Tampoco son muy buenos los personajes de autoridad. Personajes con ira y con energía son los que os van a poder pasar niveles sobrados todavía a partir del 125, que son con los que no tuve problemas. Con Bruja, con Loki, con este men, con Caballero Luna. De todos modos, os dejaré en la descripción los enlaces porque en Twitch estuve haciendo directo de todos los niveles y hay como repartido en 5 o 6 vídeos, según íbamos aumentando un poquito el nivel, los diferentes vídeos con los niveles, completando, haciendo pruebas, mejorando personajes y demás, por si queréis echarle un vistazo. Vale, otro de los puntos a destacar es reservarse los personajes de apoyo. Intentar que no sobren muchos personajes, pero bueno, como veréis por ahí,
Me quedó, por ejemplo, Rino, que me hacía sinergia, no le pude gastar en fases bajas, luego ya me quedó inútil. Pero bueno, sabéis que si equipáis a un personaje no tenéis abajo ninguna sinergia. Y a la que equipéis dos, ya os da ese 3% extra de 2 héroes de 6 estrellas, que aunque os parezca una tontería, ese 3% es muy importante. También me dejé personajes de apoyo por si me eran necesarios, tipo Wave, por los liderazgos, porque a lo mejor ponte en este caso, Antorcha tiene un liderazgo de resistencia al fuego, que no nos es útil, pero si le ponemos a Fury, se aplica a todos los héroes un 50. Perdemos el de la pasiva, pero bueno, aumenta el daño del personaje en un 50%, por lo que este tipo de personajes con buenos liderazgos o pasivas es recomendable reservarlos para a lo mejor hacer apoyo con algún personaje. Este, por ejemplo, me pensaba que iba a tener más pegada el caparazón sombrío y al final le faltó. Pues en ese caso, a lo mejor poniéndole un Fury hubiéramos sacado el potencial que necesitaba. Y bueno, otra de las cosas importantes es repetir niveles. Para ajustar bien los personajes, ver, pues me quedan 4 personajes, iba mirando. Aquí pues íbamos en combate, mirábamos a ver cuántos personajes nos quedaban. Vale, pues que nos quedan 5. Vamos a probar quién hace más daño, si Valkyria, Hullbuster. Y venga, pues nos quitamos primero a Hullbuster, así. Y iba reservando personajes que sabía, pues probaba a lo mejor a Null en una fase 110. Si veo que le sobra un minuto, me va a poder hacer fases más altas. Entonces voy a probar en esa fase a un personaje más bajo. Y también contar que mucha parte del gasto de oro que hemos comentado antes se iría en actualizar pisos. Cuando te quedan poquitos personajes y no tienes esa ventaja de clase y demás, pues bueno, necesitas empezar a hacer boleadas a pisos hasta que te salga un piso en el que puedas encajar un personaje. Y ahí también se nos va bastante gasto. Y bueno, si vemos un poco más o menos, dividimos los niveles en 4 partes para ver con qué personajes podríamos bajarlos. Pues entraríamos aquí y dividiríamos en fases de la 1 a la 35. No debéis hacerla con ningún personaje que sea nivel 70 o trascendido. Importantísimo gastar en esas fases de la 1 a la 35 todos los personajes que tengáis en T1. He pasado niveles 17-18 con Juggernaut en 5 estrellas. Gastar todos estos personajes porque a partir del nivel 35 desaparecen, solo pueden ser T2. Entonces, como no le deis uso ahora, perdéis esos personajes. Entonces, aquí ya podéis sacar, pues mira, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, saqué 14 niveles de personajes en T1. Y bueno, luego hay niveles pasados con personajes horribles, como pueden ser, pues no sé, niveles muy bajitos con personajes como Pájaro Burlón, que no valen para absolutamente nada. Fandral, ¿quién más? Maximus. Hay personajes que son horribles. ¿Quién más tenemos? Tigre Blanco. Jessica Jones también malísima. O sea, todos estos personajes tenéis que ir muy bien. Blade, ajustándolos en niveles bajitos para iros quedando con los mejores personajes en los niveles que son un poco más altos. Y el único comodín, los dos únicos niveles serían el nivel, ahora mismo dudo, porque no lo tengo delante, pero me parece que es el 32, que es el de las arañas, que pide arañas. Es el único nivel que antes del 35 tuve que usar. Gastamos al Doctor Octopus, es muy malo, en niveles más altos no lo íbamos a poder usar. Y la ventaja de clase que necesita en ese nivel, pues se la dimos con él. Y el otro personaje que desaprovechamos fue en el nivel que obliga a que sea Fuerza Fénix, gastamos a Cíclope. Podríamos haber usado a Echo, pero dejaremos esa sorpresita para el final porque Echo nos ha dado una grata sorpresa. Y bueno, esos serían los primeros 35 niveles. Vale, del nivel 36 al nivel 38, o sea, del nivel 36 al nivel 80, perdón, todo lo que deberíais de gastar serían personajes en T2, uno por nivel. Bueno, mira, como podéis ver aquí, en algunos a lo mejor llegué a usar hasta 3 personajes para combinar en pisos de reyerta, ir gastando también personajes que a lo mejor por sí solo me habían quedado y no eran muy buenos. Y bueno, ir teniendo en cuenta que te van quedando personajes como para llegar a esos 135 pisos. Es como el tramo, creo, más difícil de conseguir. Acertar bien con qué personajes gastar, qué personajes no. Y bueno, saber más o menos la fuerza que puedes tener en cada uno. Del nivel 80 al nivel 100, todo lo que tenéis que usar son personajes que mínimo estén en nivel 70. No es necesario que tengan los equipos en 25.
pero sí deben estar en nivel 70. Si tenéis la opción de que sean trascendidos y les tenéis comprada la habilidad, pues mucho mejor. Spectrum, por ejemplo, muy buena, Bullseye se defiende muy bien, Gambito también, y eso, son niveles que vais a tener que pasar siempre con personajes de nivel 70 o superiores. Y bueno, llegados a la recta final, que tendríamos 42 personajes en total entre T3 y trascendidos, los gastaríamos en niveles del 100 para arriba. Los niveles más altos, dejaros a Null, Mephisto, Bruja si la tenéis con ira, Loki, todos los personajes que tengáis con ira, con energía y que sean super chetados en el juego, reservarlos contando del nivel 135 para abajo. Y bueno, en el resto ir quitando los primeros también, personajes más flojitos y con uniformes más antiguos. Porque se nota mucho que la pegada de personajes como Viuda con uniforme antiguo, Capitana, Luna, pues baja bastante respecto a personajes nuevos. Con Mística me costó muchísimo, no llegamos a hacer un nivel además tampoco muy alto. Entonces, esas son un poco, chicos, las recomendaciones para poder llegar a sacar ese cofre tan valioso, del cual nosotros vamos a seleccionar un IRA. Luego, como recomendaciones finales, ahí en plan asterisco, un postdata, ¿no? Tenemos a personajes que me han sorprendido, como por ejemplo Echo, en gran medida, se pasó un nivel 90 o un nivel superior incluso, siendo personaje 60 en T2, no está ni siquiera en nivel 70. Una grata sorpresa también Scream, capaz de pasar niveles muy altos. Otra buena sorpresa fue Scorpion, también personaje sobrevalorado y tiene un daño tremendo con sus habilidades de veneno. 17.000 de energía, vamos, de energía de ataque en general, un personaje en nivel 60, está muy bien. Doctor Voodoo es un personaje que también nos puede pasar pisos muy altos. Y bueno, eso son un poco mis recomendaciones, chicos. Haremos otro vídeo en el que abriremos todas estas cajitas que tenemos en buzón, porque fuimos acumulando bastantes premios. Esperemos que tengamos suerte y nos salga también algo interesante de ellas, aparte de ese selector de PC que tenemos por aquí. Bueno, espero que le deis cañita al modo de Tierra de Sombra, Shadowland, y consigáis ese cofre tan importante. Vosotros decidiréis qué seleccionar, pero mis recomendaciones desde luego serían Energía o Ira, ya que son los PCs más importantes y que más requieren los personajes si queréis daño con ellos. Muchas gracias, un saludo, y sabéis que tenéis más vídeos en el canal con consejos, con ayuda para otros modos, y bueno, podéis dejarme en los comentarios qué os parece, y si queréis alguna otra guía para algún otro modo, que os cuesta en el juego, que necesitéis un vídeo que os pueda ayudar para conseguir pasar algún modo. Y chicos, eso es todo, con eso me despido, un saludito y hasta la próxima.